La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, capítulo 10, contra Giorgio de Cilicia. Sin embargo, ahora se hace necesario dedicar algún espacio, aunque reducido, a tratar de Giorgio de Cilicia. Todo lo que tiene que ver con esta miserable criatura es tan insípido, vano y repugnante que me siento de veras avergonzado de consumir tiempo y energía en refutarlo. No condescendería yo a entrar en el campo de batalla con esta sombra si la tonta consternación de muchos ante sus ínfulas no me obligara a ello. Y no dudo que habrá muchos que se reirán de mi superfluo esfuerzo al considerar la fácil victoria que por necesidad he de ganar sobre sus triviales puerilidades. Si no fuera el individuo malicioso, lo consideraría mucho más digno de pisotearlo con desprecio que de refutarlo por medio de palabras. Sin embargo, como sus libros, difundidos por toda Italia, vuelven locos a muchos, prefiero en tal necesidad enajenarme un poco con un loco como él, que tolerar con mi silencio que se haga por su locura tanta maldad en la iglesia. Cuando en tiempos antiguos el profeta Ezequiel vio que ciertas viejas profetisas cegaban los ojos del pueblo, no se avergonzó de entablar batalla con mujeres. Ezequiel 13:17. No nos aflijamos, pues, si aspiramos ser fieles siervos de Cristo, al vernos precisados a tomar armas en la empresa de echar fuera a aquellos, quienes quiera sean, que se afanan con todas sus fuerzas por tirar su broza en el granero del Señor. Cuando testificamos que el eterno consejo de Dios predestina a los hombres para salvación o para destrucción, Giorgio considera que padecemos alucinaciones y que nos engañamos en este punto de tres maneras en particular. El primer error de Giorgio, la primera de las cuales dice, es que desconocemos que al vocablo elección se le da diferentes sentidos en la escritura. Observa el que en ocasiones se dice que Dios elige o escoge a ciertas personas para un cierto oficio temporal sin que se tenga en cuenta la vida eterna o siquiera se la mencione. Sin embargo, ¿con qué clase de argumentos intentará este estúpido e insustancial individuo persuadirnos de que somos tan inexpertos en la escritura que no sepamos que Saúl, que de veras fue un réprobo, aún así fue escogido o elegido para ser rey, y que Cristo dice que él mismo escogió a Judas, uno de los 12, y luego dijo que era un demonio? ¿Por qué no señala este envanecido prójimo algunos pasajes de la Escritura que nosotros hayamos presentado maliciosa e impíamente en apoyo de nuestro testimonio y que pongan de manifiesto nuestros errores? Lo cierto es que este iluso fabrica sus propias fantasías, hechuras de su magín, y contra estas hace la guerra como si en realidad fueran fantasías nuestras. Con todo eso es, entre tanto, una maravilla que se olvide por completo de sí mismo y de su propio precepto acerca de los sentidos diferentes del término elección cuando nos ataca y nos aplica las palabras del apóstol. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o desechado. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. A partir de este pasaje concluye el que Pablo, según la doctrina de la elección, positivamente profirió una falsedad cuando expresó su temor de que la elección inmutable de Dios se malograra en su caso, y que en realidad no se percataba o no estaba seguro de su propia elección. Este miserable ente no ve que réprobo o desaprobado es contrario en este pasaje a aprobado y aprobado. Significaría que el individuo aprobado habría mostrado señales y pruebas de su piedad. ¿Cómo es que los diferentes sentidos del término réprobo no acudieron a la mente de nuestro tonto adversario? Cuando el profeta Jeremías en capítulo 6, versículo 30 habla de plata desechada y Pablo de tierra reprobada en su epístola a los Hebreos capítulo 6, versículo 8, no significa que la plata desechada o la tierra reprobada fue ordenada por Dios a la destrucción eterna, sino que eran plata y tierras mezcladas, adulteradas, infructuosas e inútiles. Que la palabra reprobó se aplica a los hombres en este pasaje del apóstol, como también en otra epístola, se ve de inmediato en cada lugar por el contexto. Y aún así, la elección a un oficio temporal es tan claramente distinta de la elección eterna por la cual Dios nos escoge y nos adopta para vida perpetua, que la Escritura a veces las une en la misma persona a causa de su afinidad inmediata. Así, cuando Pablo se gloría de que Dios los separó desde el vientre de su madre, en Gálatas capítulo 1, versículo 15, está hablando de su oficio apostólico. Sin embargo, el mismo apóstol, remontándose aún más, también se gloría al mismo tiempo en la gracia de Dios que lo llamó a la esperanza de salvación. De manera semejante, Cristo, aunque indica que uno de aquellos que había escogido para el oficio apostólico era un diablo, en otro lugar acopla la gracia de la adopción al honor apostólico diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. San Juan capítulo 15, versículo 16. Señala el que los suyos le fueron dados por el Padre con el propósito expreso de no permitir que ninguno pereciera, excepto el que ya era el hijo de perdición. Aunque pues en todas partes de las Escrituras leemos que Dios escogió a estos o a aquellos para tal o cual género de vida, o para este o aquel oficio temporal, estos hechos no alteran en absoluto la mayor verdad de que Dios escogió para salvación a aquellos a quienes le plugo salvar. Tampoco una de estas elecciones milita en contra de la otra, o la contradice, la contraviene o la impide. El segundo error de Giorgio. El segundo punto en que Giorgio dice que nos equivocamos y engañamos es que no sostenemos que todos los creyentes, según él los llama del Nuevo Testamento, fuesen escogidos para salvación, como si lo fueron aquellos de quienes el apóstol habla en el primer capítulo de su epístola a los Efesios. Pero ya hemos demostrado hasta la saciedad que Pablo en este capítulo rastrea la fe por la cual los hijos de Dios entran en la posesión de su salvación para elección eterna como su verdadera y única fuente. Y con toda certeza, la fe ha de ser contada entre aquellas riquezas espirituales que se nos dan gratuitamente en Cristo. ¿Y cómo es que Pablo testifica que todas y cada una de nuestras bendiciones espirituales fluyen de aquella eterna y oculta fuente, la libre adopción de Dios? De nuevo, el apóstol emplea estas palabras, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Efesios 1:8. ¿De qué manera abundó Dios y de qué fuente fluyó esta abundancia? El apóstol nos dice de inmediato, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Efesios 1:8-9. Por lo cual, si la fe es el fruto de la elección divina, es de inmediato evidente que no todos reciben la luz de la fe. Así pues, es también un hecho indudable que aquellos a quienes Dios determinó en sí mismo conceder fe, fueron escogidos desde la eternidad para ese fin. Consecuentemente, las palabras de Agustín son la verdad cuando escribe: Dios escoge a los suyos para ser sus hijos a fin de hacer que crean, no porque Él previó que habían de creer. Me abstengo de citar aquí otros pasajes del apóstol similares a los previos, porque habré de considerarlos muy en breve en su lugar apropiado. Pero el evangelista Mateo tiene un pasaje en que parece que se habla de un número infinito de elegidos de Dios, cuando Cristo mismo dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Giorgio entiende los escogidos de este pasaje como todos aquellos que perseveran en la fe y la justicia. Esta interpretación es perfectamente correcta, siempre que él confiese que esta perseverancia depende de la elección solamente. Pero Giorgio, para cerrarle la puerta a toda noción de elección especial o particular, hace a cada individuo el autor de su propia elección. El tercer error de Giorgio, la tercera causa de nuestro error, según nuestro benemérito amigo, es que aunque la Escritura menciona que los hombres son ciegos y endurecidos, nosotros no tenemos presente que tales castigos mayores se infligen sobre pecados de mayor magnitud. Sin embargo, por nuestra parte, no negamos lo que confirman claramente testimonios de la Escritura, que Dios castiga el desprecio de su gracia, el orgullo, la obstinación y muchos otros pecados afines con ceguera y con otros numerosos géneros de juicio. Y en verdad, todos esos conspicuos castigos que se mencionan por toda la Escritura deberían referirse a aquel concepto general del justo juicio de Dios, en el despliegue del cual vemos que los que no han temido a Dios como es debido, después de haberlo conocido, ni lo han reverenciado como debían, han sido entregados a una mente reprobada y abandonados a revolcarse en toda clase de inmundicia y concupiscencia. Pero este profundo tema lo trataremos con mayor diligencia más tarde. Por lo tanto, aun cuando el Señor hiere a los inicuos con furor vengativo y consternación y así les paga con el castigo que merecen, esto no altera en nada el hecho de que en todos los réprobos generalmente se encuentra dureza y tenaz callosidad de corazón. Así que cuando se dice que Dios endureció a Faraón, este ya era en sí mismo merecedor de que el Altísimo lo entregara a Satanás. Moisés, sin embargo, también testifica que Dios había cegado a Faraón para mostrar en ti mi poder. Pablo no añade otras razones explicativas, solo que Faraón era uno de los réprobos, Éxodo 9:16, Romanos 9:17. De esta misma manera el apóstol también demuestra que los judíos, cuando Dios los había privado de la luz del entendimiento y les había permitido caer en tinieblas horribles, sufrieron el justo castigo de su infame desprecio de la gracia de Dios. Con todo eso, el apóstol llanamente da a entender que esta misma dureza la inflige Dios justamente sobre todos los réprobos, pues testifica que el remanente se salvó porque fue escogido por gracia, pero los demás fueron endurecidos. Si pues los demás, en la salvación de los cuales la elección de Dios no rige,
son endurecidos, es manifiesto, indudable e innegablemente que esas mismas personas que por su rebelión y provocación de la ira de Dios se procuraron esta dureza adicional, estaban desde el comienzo decretados para la dureza. De aquí que las palabras de Pablo son claramente ciertas cuando dice que los vasos de ira fueron preparados para destrucción. Esto es, todos aquellos que, estando destituidos del espíritu de adopción, se precipitaron a la destrucción eterna por su propio pecado y culpa. Por lo cual no vacilo en confesar que en los juicios secretos de Dios algo antecede siempre, aunque oculto. Como Dios condena a los impíos y aún así justifica a los impíos, es un misterio encerrado en la mente secreta de Dios, la cual es inaccesible a todo entendimiento humano. Nada mejor nos queda, pues nada más propio para nosotros que asombrarnos con el apóstol y exclamar: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Los juicios de Dios son un abismo profundo. Giorgio continúa diciendo que ni una sílaba puede hallarse en toda la escritura de la cual pueda concluirse legítimamente que aquellos que fueron reprobados por el eterno juicio de Dios fueron endurecidos, y que todo lo que nosotros testificamos concerniente a la predestinación se apoya en el mero artificio de la invención filosófica. No es posible que Dios ignorara ninguna de aquellas cosas que habían de ser, y que cualquiera cosas que Él previera no podían sino acaecer de acuerdo con esa presciencia. A esta mentirosa tergiversación de nuestra doctrina no daré respuesta. Mis libros son la refutación permanente. El hecho es que, así como el ilimitado favor del reverendo Abad le concedió licencia a este sujeto engreído para decir lo que quisiera entre sus tontos hermanos, y como tuvo la audacia de hablar entre ellos de todos los sueños que le entraron en el cerebro como si fueran oráculos de Dios, él se prometió a sí mismo igual reputación fuera del monasterio. Sin embargo, ¿qué provecho hay en que use yo ahora muchas palabras para demostrar lo que ya he probado 1000 veces? Que no colegimos la diferencia entre los elegidos y los réprobos, contra la cual Giorgio tan violenta pero vanamente lucha, a partir de la simple presciencia de Dios, según la estúpida perversión que este sujeto hace de nuestro testimonio, sino que demostramos que se enseña patente y firmemente en un sinnúmero de pasajes de la Santa Escritura. Pero aún así, este sujeto se imagina y haría parecer que nosotros estamos en guerra con la presciencia de Dios nada más. Los lectores, sin embargo, hallarán anteriormente 20 pasajes evidentes que ya cité, que prueban lo contrario de esa vana imaginación. Se figura que la elección especial y particular es una fantasía nuestra, pues Dios no escoge personas especiales o particulares. Cristo mismo, sin embargo, dice explícitamente lo opuesto: yo sé a quiénes he elegido. Juan capítulo 13, versículo 18. Mirad pues, lectores míos, con qué poderosas máquinas de guerra de su propia industria Giorgio se esfuerza en estremecer el consejo eterno de Dios, por el cual unos son escogidos para salvación y otros ordenados para destrucción. En verdad, Pablo enseña que la justicia de Dios es común a todos por la fe y no admite distinción alguna, testificando que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Confieso también de todo corazón, acorde con Pablo, que la justicia de Dios se extiende gratuitamente a todos por la fe. Sin embargo, ¿de dónde viene la fe a los hombres? Solo de la iluminación gratuita del Espíritu. ¿Y a quién considera Pablo creyentes en Cristo? Solo aquellos a quienes el Padre Celestial ha atraído, y muy ciertamente, por su parte, Cristo cuenta entre los suyos solo aquellos que el Padre le da. Por esta razón dice que a aquellos que le fueron dados pertenecieron primero a su Padre. Giorgio, bien sabemos, nos va a dar en la cara con su alocado sueño de la fe natural, y no entra en mi presente propósito de detenerme a refutar ese absurdo. Solo diré que la justicia de Dios es para todos y sobre todos los que creen en Cristo. Pero tocante al testimonio del mismo apóstol, afirmo que cuando uno cree y otro no, es solamente Dios quien establece la diferencia, que es de Dios solamente que unos tengan ventaja sobre otros por obtener la bendición, a fin de que nadie se gloríe. Afirmo que para que podamos conocer las cosas que Dios generosamente nos da, tenemos nuestra herencia eterna sellada en el corazón por las arras y sello del Espíritu. Afirmo, además, que nuestra habilidad para creer en Cristo nos la da Dios. También sostengo que los ojos del entendimiento los alumbra Dios, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Y por último, testifico que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Pablo en verdad declara que no hay diferencia, pero lo que quiere decir es que no hay diferencia entre el judío y el griego, puesto que Dios invita a ambos igualmente a salvación. Giorgio afirma que estas dos razas de los hombres comprenden toda la humanidad. Aunque así fuere, no puede probar ese argumento
que la justicia personal se le promete a cada individuo del género humano separadamente. Y aún suponiendo que concediéramos este último punto, tendríamos, después de todo, que volver a la proposición original, al hecho de que nadie puede ser partícipe del bien que se le ofrece, sino por fe. Este argumento pues impele a este monje a la necesidad de hacer la fe común a todos los hombres, y esto, según ya hemos demostrado abundantemente, se contrapone directamente al pensamiento del apóstol Pablo. Nuestro monje prosigue su argumento diciendo que, según nuestra doctrina, solo los elegidos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo llega él a esa conclusión? Porque dice, la gracia de Cristo ha sido derramada en todos los que han pecado, pero yo sostengo que la gracia de Dios es universal, de modo tal que la gran diferencia radica en esto, que no todos son llamados conforme al propósito de Dios. Cristo vino para expiar los pecados de todo el mundo. Giorgio se imagina que arguye astutamente al decir Cristo es la propiciación de los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, aquellos que excluyen a los réprobos de la participación de los beneficios de Cristo tienen por fuerza que colocarlos en algún lugar fuera del mundo. No vamos a permitir que la solución común de esta cuestión nos sirva en la presente ocasión, que los sufrimientos de Cristo son suficientes para todos, pero efectivos solo para sus escogidos. Este gran absurdo, gracias al cual nuestro monje se ha procurado tanto aplauso entre su fraternidad, para mí carece de todo peso. Juan extiende los beneficios de la expiación de Cristo consumada con su muerte a todos los elegidos de Dios por todas partes del mundo, pero aunque este sea el caso, de ningún modo se altera el hecho de que en el mundo los réprobos están mezclados con los elegidos. Es también un hecho, sin controversia, que Cristo vino para expiar por los pecados de todo el mundo, pero la solución de la dificultad está prestamente a la mano en la verdad y el hecho de que es todo aquel que en él cree, el que no se pierde, sino que tiene vida eterna. La pregunta que nos ocupa no es cuál sea el poder o virtud de Cristo, ni qué eficacia tenga en sí misma, sino quiénes son aquellos a los que Cristo se da a sí mismo para que disfruten de él. Pues bien, si el poseer a Cristo se funda en la fe y si la fe fluye del espíritu de adopción, se sigue que Dios cuenta entre sus hijos solo a aquel que Él designa para ser partícipe de Cristo. En realidad, el evangelista Juan no presenta el oficio de Cristo como otra cosa que congregar en uno a los hijos de Dios, Juan 11:52, por su muerte. De todo lo cual concluimos que aunque la reconciliación se ofrece a todos por medio de Él, aún así el gran beneficio pertenece peculiarmente a los elegidos, para que sean congregados en uno y sean ellos juntos participantes de la vida eterna. Obsérvese, sin embargo, que cuando hablo de que la reconciliación por medio de Cristo se ofrece a todos, no quiero decir que ese mensaje o embajada por el cual dice Pablo que Dios nos reconcilió consigo mismo, según a los Corintios 5:19, realmente venga o alcance a todos, sino que no se sella indistintamente en los corazones de todos a quienes viene, para que fuera eficaz para con ellos y tocante a la verbosidad insustancial de nuestro oponente actual, de que no hay acepción de personas con Dios. Primero debe ir y aprender lo que la palabra persona significa con arreglo a las previas explicaciones que de dicho vocablo hemos dado, y entonces no volveremos a tener más dificultades con él por este motivo. Dios quiere que todos sean salvos. Giorgio continúa, pero Pablo nos enseña que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Se sigue, por lo tanto, según él entiende ese pasaje, que los deseos de Dios se ven frustrados o que todos los hombres sin excepción deben salvarse. Si replicara que Dios quiere que todos sean salvos de su parte, o por lo que a él se refiere, viendo que la salvación se deja, no obstante, al libre albedrío de cada individuo, yo le contestaría preguntándole, ¿por qué, si tal es el caso, no dispuso Dios que el Evangelio se predicara a todo hombre indistintamente desde el comienzo del mundo? ¿Por qué permitió que tantas generaciones deambularan durante tantas edades en las tinieblas de la muerte? Aquí sigue, en el contexto del apóstol, que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, primera Timoteo 2:4. Pero el sentido de todo el pasaje está perfectamente claro y no presenta ambigüedad alguna al lector condoroso y de sano juicio. En páginas anteriores hemos explicado plenamente el pasaje entero. El apóstol acababa de exhortar a que se ofrecieran en la iglesia oraciones solemnes y generales por los reyes y por todos los que están en eminencia, etcétera, para que nadie tuviera que lamentarse por causa de esos reyes y magistrados que a Dios le plugiera poner, porque en aquel tiempo los gobernantes eran los más violentos enemigos de la fe. Pablo, pues, hace provisión divina por las oraciones de la iglesia para este estado de cosas, y afirmando que la gracia de Cristo puede alcanzar a esta clase de hombres también, a reyes, príncipes y gobernantes de todo género. Respuesta de Calvino.
Pero no es cosa de maravilla que cuanto más audacia muestra este indigno prójimo en retorcer las escrituras, más profusamente amontona pasaje sobre pasaje que encajen con su propósito, pues se ve que no posee una triza de religión o de vergüenza que pudiera refrenar su temeraria desfachatez. Sin embargo, cuanto más difuso es en sus descabelladas discusiones, más me encargaré de ser breve en mis respuestas, y de este modo espero confinar su presunción. Él cita el pasaje de Isaías 56:3, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Da por sentado que ese texto jamás puede aplicarse a los réprobos. Juzga absurdo suponer que a los elegidos se les llame alguna vez el extranjero. A esto respondo que no es de ninguna manera insólito ver en las Escrituras que se considere como extranjeros o hijos de extranjeros a los elegidos antes de la fundación del mundo, mientras no sean admitidos en la familia y entre los hijos de Dios por la fe. Las palabras de Pedro tomadas del profeta Isaías son, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, 1 de Pedro 2:10. ¿A quién habla Pedro aquí? ¿No es a aquellos de quienes testifica al comienzo de la epístola que fueron elegidos según la presciencia de Dios? Pablo presenta el asunto con más luz aún en su epístola a los Efesios. Después de mucho extenderse en la elección eterna de Dios, les hace recordar que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, Efesios 2:12. Y será causa de maravilla que Isaías, construyendo de piedras profanas por la inspiración del Espíritu Santo el templo de Dios, declare que habría de haber una nueva consagración del templo, mientras el llamamiento de los gentiles estuvo escondido en el corazón de Dios. ¿Qué otra cosa se percibía en ellos sino toda clase de aborrecible inmundicia? Todos aquellos entre ellos que más tarde fueron incorporados en el cuerpo espiritual de Cristo por la fe, eran verdaderamente ovejas de Dios, según Cristo mismo testifica, Juan 10:16, pero eran aún ovejas excluidas del rebaño y errabundas por las tenebrosas montañas, y aunque ellos mismos no lo sabían todo ese tiempo, el pastor las conocía conforme a la predestinación eterna por la cual escogió a los suyos para sí mismo antes de la fundación del mundo. Agustín presenta todo esto de manera correcta y excelente. Si la palabra del profeta Ezequiel es verdadera, continúa Giorgio, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Ezequiel 18:20. Ninguna porción de la humanidad queda en el pecado original. Sin embargo, en realidad no quiero tener absolutamente nada que ver con esta inmunda bestia. Deuteronomio 14:7. Mi propósito es solo ir en ayuda de los ignorantes para que no sean hechizados y seducidos por argucias tan inútiles como estas. Nada es más seguro que esto, que todos aquellos que no estén injertados en el cuerpo de Cristo habrán de permanecer en la ruina general. Este buen hermano monje, pródigo en su trato con extraños, amontona y apiña en la familia aún a aquellos a quienes Dios les ha cerrado y atrancado la puerta. Aquel, quien quiera sea, que no confiese que ni uno de los que murieron naturalmente en Adán puede ser restaurado a vida eterna de alguna forma que no sea la ordenada por Dios, es un demente voluntarioso. La clara diferencia entre la progenie de un creyente y la de un incrédulo, según la establece el apóstol, es esta, que el primero es santo y el segundo es inmundo. Y sobre este sagrado principio, antes de que los gentiles fueran injertados en la iglesia con los judíos por el derribo de la pared intermedia de separación, Efesios 2:14, entre ambos el apóstol llama santas a las ramas de Abraham por provenir de una raíz santa. Pero ¿qué necesidad hay de una prolongada discusión de este punto? El mismo profeta Ezequiel, de cuya palabra este monje abusa, no condena con frecuencia a la destrucción a los gentiles incircuncisos como personas profanas. Aún ahora la circuncisión no sería sobre ninguna otra base el pacto de vida. ¿Cómo pues puede ser cierto afirmar que el Hijo no llevará el castigo del pecado del Padre? Y por otro lado pregunto, ¿cómo se jactará de ser inocente el que nace como inmundo cuervo de un inmundo huevo? Porque el pecado original se deriva de Adán de modo tan universal que viene a ser la propiedad peculiar de la naturaleza de todo hombre. Nadie, por lo tanto, puede quejarse justamente imaginándose que lleva la culpa del pecado de otro y considerándose a sí mismo libre de falta. Pero si no es lícito que Dios castigue en los hijos el pecado de sus padres, ¿qué significa la palabra visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Éxodo 25. Y otra vez, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 34:7. Además, la primera parte de esta visitación vengadora es que los hijos de Adán, no elegidos, destituidos del Espíritu de Dios, permanecen sumidos en el pecado original de su naturaleza. Giorgio arguye así. Juan dice
del que peca, borraré su nombre del libro de la vida. Si esto se entiende en referencia a los réprobos, estos nunca estuvieron inscritos en el libro de la vida. Si se entiende en referencia a los elegidos, el consejo eterno de Dios será mutable y fracasará. Nuestro monje parlotea así, como si Dios no nos hablara siempre de una manera adaptada a nuestra comprensión como hombres. Cuán mezquina especie de ingratitud es así insultar a Dios por haberse expresado en términos tan sencillos, con la mayor indulgencia para con nosotros y nuestra limitada comprensión. Si este inútil individuo continúa con su interpretación de las Escrituras a este paso, constriñéndose a la letra sola, no tardará mucho en fabricarnos un Dios corporal, usando como explicación el que la Escritura dice que Dios tiene oídos, ojos, pies y manos. El sentido del pasaje es, sin embargo, muy sencillo y llano, que son borrados del libro de la vida aquellos a quienes por algún tiempo se les consideró hijos de Dios y fueron contados entre ellos, y luego cayeron y se fueron a su propio lugar, como con toda verdad dice Pedro que Judas hizo. Tales personajes, no obstante, como Juan testifica, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Lo que Juan expresa concisamente, el profeta Ezequiel lo presenta esencial y circunstanciadamente. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ezequiel 13:9. La misma clave también despejará la dificultad que pueda aparecer en los casos en que Moisés y Pablo expresan su disposición de ser borrados del libro de la vida. El hecho es que, por el exceso de su dolor, estaban tan ansiosos que se pronunciaron dispuestos a perecer y no a que la iglesia de Dios, numerosa como entonces era, se extinguiera. Cuando, sin embargo, Cristo dice a sus discípulos, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, habla de ello como de una bendición perpetua de la cual jamás habrían de ser despojados. En una palabra, Cristo une y armoniza ambos sentidos, tocante a nombres escritos en el libro de la vida, cuando dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, Mateo 15:13, con lo cual da a entender llanamente que también los réprobos a veces echan raíces en apariencia, pero no los ha plantado la mano de Dios. Sobre la comparación del apóstol Pablo, Romanos 5:18, donde dice él, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Giorgio argumenta de este modo, si por causa de uno muchos murieron, mucho más debe abundar la gracia de Dios para que muchos puedan reinar en vida por Cristo. Si el apóstol estuviese probando aquí que la gracia de Cristo se extiende a todos, me reconocería derrotado y guardaría silencio sin decir nada más de todo esto. Pero el designio del apóstol es sencillamente demostrar cuánto más poderosa es la gracia de Cristo en los fieles que la maldición que recibieron de Adán. Siendo así, ¿qué hay en esta bendita verdad que altere la elección eterna de los que Cristo ha restaurado de las ruinas de la caída a la posesión y disfrute de la vida perdurable, dejando a los demás perecer en sus pecados? Pero nuestro monje desea espaciarse en las expresiones particulares del apóstol. Pablo dice, abarca todo el género humano cuando usa los términos, la transgresión de uno y pasó a todos los hombres. Por lo tanto, no se puede excluir legítimamente a nadie de la participación de la vida eterna. Pero si se nos permite razonar de ese modo, yo me inclinaría a sostener que, si así es, Dios necesitaría como consecuencia natural crear mundos nuevos para que en ellos hubiera mejor administración de las cosas que en este. Cristo declara que la maldición en Adán de ningún modo igualó la gracia en sí mismo, porque, como dice su apóstol, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Ahora bien, si los números de los hijos de los hombres, de los elegidos y de los reprobados, de los que están bajo la maldición y de los que están bajo la gracia se redujeran a uno, ciertamente Cristo no podría salvar más de los que Adán destruyó, esto es, más de estos dos números de hombres. Por lo tanto, la fe de Pablo en su propia elección y salvación debe estar en peligro total, a menos que algún nuevo mundo surgiera inmediatamente del mar. Pero no usaré otro escudo en defensa de la verdad que el que nuestro monje mismo me ajusta en el brazo con otro pasaje de Pablo que con jactancia aduce. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Si este indigno oponente de la verdad aplicara el segundo miembro de este texto a todos los hijos de Adán, de inmediato Pablo alzaría la mano para detenerlo, pues claramente dice enseguida que está hablando de los miembros de Cristo solamente. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15:23. Es innegable que aquí Pablo se refiere a la resurrección, que será seguida por una bienaventurada inmortalidad, la inmortalidad en la cual
En el credo confesamos nuestra fe cuando decimos creo en la vida perdurable.